Las palabras de mi hijo atravesaron el silencio del restaurante como cuchillos. «Te odio, mamá. Ojalá nunca hubieras existido». Su voz resonó entre las mesas, y sentí cómo cada mirada se clavaba en mí. Las copas dejaron de tintinear. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Mi hijo, mi Sebastián, el niño que había criado sola durante 25 años, me señalaba con el dedo tembloroso de rabia frente a su esposa, sus amigos y decenas de desconocidos que ahora eran testigos de mi humillación más profunda. Pero lo que él no sabía en ese momento, lo que nadie en ese elegante restaurante del centro podía imaginar, era el sobre Manila que descansaba en mi bolso. Un sobre que lo cambiaría absolutamente todo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Esta historia te va a romper el corazón, pero también te dará esperanza. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre salió de sus labios con desprecio esa noche, pero hace 58 años, cuando nací, ese mismo nombre fue pronunciado con amor por mi madre en un pequeño pueblo de Michoacán. Margarita. Me llamo Margarita, y durante más de 2 décadas trabajé limpiando casas, planchando ropa ajena, sirviendo mesas en fondas donde el olor a carnitas se pegaba a mi uniforme. Todo para que Sebastián pudiera estudiar en buenas escuelas, para que tuviera los zapatos nuevos que yo nunca tuve, para que no conociera el sabor amargo del frijol recalentado por tercera vez. Su padre se había ido cuando Sebastián tenía apenas 3 años. «No firmé para esto», me dijo una madrugada, mirando al niño dormido como si fuera un mueble incómodo. Y yo me quedé sola, con un hijo pequeño y manos ásperas de tanto fregar pisos ajenos. Pero jamás, ni una sola vez, dejé que Sebastián sintiera que le faltaba algo. Lo vi crecer. Lo vi convertirse en un hombre exitoso, ingeniero, con trajes que costaban más que mi renta de 3 meses. Conoció a Valeria en la universidad, una chica de buena familia, de esas que nunca han tocado una escoba, y se casaron en una ceremonia donde yo me sentí invisible entre tanta elegancia. Valeria siempre me miraba de arriba abajo, como evaluando cuánto polvo había quedado en los muebles de su infancia. Hace 6 meses, todo empezó a cambiar. Sebastián comenzó a llamarme menos. Sus visitas se volvieron breves, incómodas, llenas de silencios que dolían más que cualquier palabra. «Estoy ocupado, mamá», me decía, con los ojos puestos en su teléfono carísimo. Yo asentía, tragándome las preguntas que me quemaban la garganta. Entonces llegó la invitación. Una cena de cumpleaños para Valeria en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Ese lugar donde los manteles son de lino importado y cada plato cuesta lo que yo ganaba en una semana. «Ven, mamá. Valeria quiere que estés», me dijo Sebastián por teléfono. Y algo en su voz me hizo desconfiar. Pero fui. Claro que fui. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado en el mercado para la boda de una prima, y tomé 2 autobuses para llegar. Cuando entré al restaurante, con su iluminación tenue y su música de piano en vivo, me sentí como una intrusa. Valeria me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Margarita, qué bueno que viniste», dijo, y la forma en que pronunció mi nombre sonó a burla. Durante la cena, algo se sentía mal. Sebastián evitaba mi mirada. Valeria intercambiaba sonrisas cómplices con sus amigas. Yo picoteaba mi comida, sintiendo el nudo en el estómago apretarse cada vez más. Y entonces, entre el postre y el café, Valeria se puso de pie. «Quiero hacer un brindis», anunció, levantando su copa de vino. Su voz era dulce como miel envenenada. «Por mi maravilloso esposo, que finalmente está aprendiendo a poner límites saludables con ciertas personas que drenan su energía». El restaurante se quedó en silencio. Yo sentí que el aire se volvía pesado. «Mamá», dijo Sebastián entonces, y su voz temblaba de una manera que no reconocí. «Necesitamos hablar sobre tu papel en mi vida. Valeria y yo hemos estado en terapia, y mi terapeuta dice que tú...» Se detuvo, tragó saliva. «Que tú eres tóxica, que me manipulas con la culpa, que siempre has sido una carga». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Miré a mi hijo, mi niño, mi razón de existir durante 25 años, y no lo reconocí. ¿Tóxica? ¿Carga? Cada sacrificio, cada noche sin dormir,
cada comida que me salté para que él pudiera comer, ¿todo eso era manipulación? Sebastián, susurré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar. Y entonces explotó. Se levantó de golpe, tirando su silla. No, ya no más. Te odio, mamá. Ojalá nunca hubieras existido. Me arruinaste la vida con tu pobreza, con tu victimización constante. El restaurante completo nos miraba. Valeria tenía una sonrisa apenas contenida. Los amigos de mi hijo parecían incómodos, pero nadie me defendió. Y yo me quedé ahí, petrificada, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Pero entonces recordé el sobre Manila que había recibido 3 días antes. Con manos temblorosas lo saqué de mi bolso. Lo coloqué sobre la mesa, frente a Sebastián. Él lo miró confundido, su rabia momentáneamente interrumpida. «Ábrelo», dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sebastián desgarró el sobre con violencia, como si quisiera destruir lo que fuera que contenía. Sacó los documentos, empezó a leer, y vi cómo el color abandonaba su rostro. Eran los papeles de herencia de mi tío Edmundo, el hermano de mi madre que se había ido a trabajar a Estados Unidos 50 años atrás y con quien había perdido contacto. El tío que había muerto solo en un asilo en Texas, pero que no me había olvidado. El tío que me había dejado su casa, sus ahorros de toda una vida de trabajo, $300,000. Recibí esto hace 3 días, dije, mientras Sebastián leía y releía las páginas, incrédulo. Iba a compartirlo contigo. Iba a usar ese dinero para ayudarte con el enganche de la casa que tanto querías comprar. Incluso pensé en pagar la universidad de los nietos que algún día tendrías. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Pero después de esta noche, después de escucharte decir que soy una carga, que me odias, mi voz se quebró, pero continué. Creo que ese dinero lo voy a usar en mí. Por primera vez en 58 años, voy a pensar en Margarita. Tomé mi bolso, recuperé el sobre de entre los dedos flácidos de Sebastián y caminé hacia la salida con la espalda recta. Los murmullos comenzaron a mi alrededor, pero no me importaron. Afuera, bajo las luces de neón de la ciudad, respiré profundo. El aire nocturno olía a lluvia próxima y a posibilidades nuevas. En mi bolso, el sobre Manila pesaba diferente ahora. No era solo papel y números, era mi libertad, era mi dignidad recuperada. Pero lo que no sabía era que esa decisión marcaría el inicio de la transformación más grande de mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón desgastado de mi pequeño departamento, mirando el sobre Manila bajo la luz amarillenta de la lámpara. $300,000. La cantidad era tan abstracta que ni siquiera podía imaginarla. Había pasado 58 años contando centavos, comprando lo más barato, remendando ropa hasta que las costuras ya no aguantaban más. Mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. Era Sebastián. No contesté. Volvió a llamar, y otra vez, y otra. Conté 17 llamadas perdidas antes del mediodía. También llegaron mensajes de texto. «Mamá, tenemos que hablar. Fue un malentendido». Valeria estaba estresada. No hablaba en serio, pero había una frase que él nunca escribió. «Lo siento». Al tercer día, cuando finalmente reuní el valor para escuchar los mensajes de voz, lo que oí me confirmó lo que mi corazón ya sabía. «Mamá, sé que tienes ese dinero. No seas egoísta. Piensa en mi futuro, en los nietos que vas a tener. Ese dinero podría ayudarnos a comprar la casa en el fraccionamiento. Valeria dice que es lo correcto, que compartas con tu familia». Borré todos los mensajes. Esa tarde llamé al abogado que había firmado los documentos de herencia. El señor Gutiérrez tenía una voz cálida y profesional. «Señora Margarita, el dinero está en una cuenta a su nombre. Puede hacer con él lo que desee. No necesita la aprobación de nadie». «¿Y si quiero viajar?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. «Entonces viaje», respondió él, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Tiene 58 años, señora. Todavía es joven. El mundo la está esperando». Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Viajar? Yo, que nunca había salido del estado. Yo,
que mi único lujo había sido un helado de vez en cuando en el parque. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante décadas, comenzaba a despertar. Esa noche, por primera vez en años, no cociné frijoles. Pedí comida a domicilio. Pizza. Una pizza grande con todos los ingredientes que quisiera, sin tener que elegir los más baratos. Cuando llegó, caliente y fragante, me senté en mi pequeña mesa y comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Y lloré. Lloré por todos los años que no me había permitido disfrutar nada. Lloré por la Margarita joven que había sacrificado sus sueños. Lloré por las noches que me acosté con hambre para que Sebastián pudiera tener doble ración. Y también lloré de alivio, porque finalmente, podía respirar. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho. Fui a un salón de belleza. Uno de verdad, no la estética de Doña Chela en la esquina donde me cortaba el pelo cada 6 meses. Entré temblando a un lugar elegante en el centro, donde las sillas eran de cuero y el olor a productos caros flotaba en el aire. «Quiero un cambio completo», le dije a la estilista, una chica joven con el pelo morado y una sonrisa amable. «Quiero verme diferente. Quiero verme viva». 3 horas después, salí de ese salón transformada. Mi pelo, que siempre había llevado recogido en un moño simple, ahora caía en ondas suaves sobre mis hombros, teñido de un castaño brillante que escondía las canas. Me habían hecho las uñas, las cejas, hasta un facial. Cuando me vi en el espejo del salón, casi no me reconocí. Y entonces lo vi, reflejado en el cristal de una tienda, un cartel: Agencia de Viajes Nuevos Horizontes. Sin pensarlo, entré. La agente de viajes se llamaba Patricia. Tenía unos 40 años, lentes de diseñador y una energía contagiosa. Cuando le dije que nunca había viajado, que quería ver el mundo pero no sabía ni por dónde empezar, sus ojos se iluminaron como si le hubiera dado el mejor regalo. «Señora Margarita, esto es emocionante. Vamos a planearle la aventura de su vida». Desplegó mapas, mostró fotos en su computadora, habló de lugares cuyos nombres apenas podía pronunciar. París, Roma, Barcelona, Praga, ciudades que solo había visto en las novelas que limpiaba mientras trabajaba en las casas de otras personas. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó Patricia. «Todo el tiempo del mundo», respondí, y al decirlo sentí una libertad que me mareó. Salí de esa agencia con un itinerario de 3 meses por Europa. 3 meses. Había gastado $15,000 en vuelos, hoteles, tours, una cantidad que me habría paralizado de terror hace una semana. Pero ahora, con el itinerario impreso en mis manos, solo sentía una emoción burbujeante en el pecho. Sebastián se enteró. No sé cómo, tal vez lo vio en mis redes sociales donde había publicado una foto del nuevo corte de pelo con un simple: «Comenzando una nueva etapa». Los mensajes llegaron furiosos esa noche. «¿Estás gastando tu herencia en viajes? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de tu familia?». «Yo soy mi familia», escribí de vuelta, y bloqueé su número. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Compré ropa nueva, no del mercado, sino de tiendas reales con probadores y dependientas amables. Compré una maleta grande de color rojo brillante, porque había pasado toda mi vida siendo invisible y ya no quería serlo más. Compré zapatos cómodos para caminar, una cámara para capturar momentos, libros de viaje para estudiar cada ciudad que visitaría. Mi vecina, la señora Remedios, me miraba con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Y si te pasa algo allá, Margarita? Eres una mujer sola». «He sido una mujer sola toda mi vida, Remedios», le respondí. «La diferencia es que ahora lo elijo yo». Una semana antes de mi vuelo, recibí una visita inesperada. Tocaron a mi puerta con insistencia a las 9 de la noche. Cuando abrí, ahí estaba Sebastián. Pero no venía solo. Valeria estaba detrás de él, con su bolso de marca y su expresión calculada. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Sebastián. Su voz ya no era furiosa, era suplicante. «Por favor, déjanos pasar». No quería, pero algo en mí, tal vez el residuo de 25 años de maternidad, abrió la puerta. Se sentaron en mi pequeña sala y el contraste era casi cómico.
Valeria miró el sillón desgastado, como si temiera contagiarse de pobreza. Sebastián se retorcía las manos, nervioso. «Escucha», comenzó él. «Sé que las cosas se salieron de control en el restaurante. Valeria y yo hemos estado bajo mucha presión. El trabajo, la hipoteca del departamento, los problemas de dinero», interrumpió Valeria, con una vocecita dulce que no me engañó ni un segundo. «Sebastián no quería preocuparte, pero estamos en una situación delicada. La empresa donde trabaja va a hacer recortes. Necesitamos ese enganche para la casa antes de que sea demasiado tarde. Y pensamos», continuó Sebastián, «que tal vez podrías prestarnos, digamos, $100,000, como un adelanto. Cuando tengamos estabilidad, te lo devolvemos con intereses». Me quedé mirándolos. Mi hijo, que me había dicho que me odiaba frente a un restaurante lleno de gente. Mi nuera, que siempre me había tratado como a la sirvienta. Ahora estaban ahí, en mi humilde departamento, con las manos extendidas. «No», dije simplemente. Sebastián parpadeó. «¿Qué?» Dije que no. Ese dinero es mío. Me lo dejó mi tío porque recordó a la niña que cuidaba cuando era pequeño, porque vio en mí algo que ustedes no pueden ver». Valeria dejó caer la máscara. «¿En serio vas a ser tan egoísta? Después de todo lo que Sebastián ha hecho por ti, ¿le vas a negar esto?» Me puse de pie. «Díganme, Valeria, ¿qué ha hecho exactamente Sebastián por mí en los últimos 5 años?» El silencio que siguió fue ensordecedor. «Eso pensé», continué. «Ahora, si me disculpan, tengo que terminar de hacer mi maleta. Mi vuelo sale en 6 días. Los eché de mi casa. Y cuando cerré la puerta detrás de ellos, sentí como si hubiera cerrado también un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo. El aeropuerto era un mundo completamente nuevo. Las pantallas parpadeando con destinos exóticos, el murmullo de idiomas que no entendía, el olor a café y perfumes caros. Caminé por la terminal con mi maleta roja, sintiéndome pequeña y enorme al mismo tiempo. Nunca había subido a un avión. Cuando la aeromoza me ayudó a guardar mi equipaje de mano y me mostró mi asiento junto a la ventanilla, tuve que parpadear varias veces para contener las lágrimas. 58 años. Había esperado 58 años para este momento. El despegue me robó el aliento. Ver la ciudad hacerse pequeña debajo de mí, las luces brillando como estrellas en la tierra, las nubes acercándose hasta que las atravesamos y quedamos en un cielo imposiblemente azul. Presioné mi frente contra la ventanilla y lloré sin vergüenza. El señor sentado a mi lado me ofreció un pañuelo desechable con una sonrisa amable. «¿Primera vez?», preguntó en inglés. «Sí», respondí en mi español titubeante. «Primera vez». El vuelo duró 11 horas. 11 horas en las que vi películas, comí comida que no tuve que cocinar y soñé despierta sobre lo que me esperaba. Patricia, mi agente de viajes, me había explicado todo. Cómo llegar del aeropuerto al hotel, qué hacer si me perdía, números de emergencia. Había empacado todo eso en una carpeta que llevaba aferrada como si fuera un salvavidas. Llegamos a París al amanecer. Cuando el avión aterrizó y finalmente salí del aeropuerto Charles de Gaulle, el aire frío de noviembre me golpeó el rostro. Pero no me importó. Estaba en París. Yo, Margarita, que había pasado 30 años limpiando casas ajenas, estaba en París. El taxi me llevó al hotel en Montmartre. Era un lugar pequeño pero encantador, con ventanas que daban a una calle empedrada llena de cafés y tiendas de arte. La recepcionista me saludó en francés, luego en inglés, y finalmente en un español básico cuando vio mi confusión. Me dio la llave de mi habitación, habitación 307, y me señaló el elevador antiguo con una sonrisa. La habitación era más linda de lo que jamás había imaginado. Una cama doble con sábanas blancas impecables, un balcón diminuto con vista a los tejados parisinos, un baño con una bañera donde cabía una persona completa. Me senté en la cama y simplemente miré alrededor, dejando que la realidad se asentara. Estaba aquí. Realmente estaba aquí. Después de una siesta de 2 horas para recuperarme del jet lag, salí a explorar. Llevaba mi mapa, mi teléfono con el GPS activado y un cuaderno nuevo donde había decidido escribir todo lo que experimentara. Las calles de Montmartre eran como de postal.
Edificios color crema con balcones de hierro forjado, cafés con mesas en la acera, artistas pintando en cada esquina. Entré a una boulangerie. El olor a pan recién horneado me hizo salivar. Con mi francés inexistente y muchas señas, logré pedir un croissant y un café. Cuando la mujer detrás del mostrador me entregó la bolsa de papel caliente y dijo «Bon appétit» con una sonrisa genuina, sentí que mi corazón se expandía. Me senté en un banco cerca del Sacré-Cœur y comí mi croissant mientras veía pasar a la gente. Parisinos elegantes en sus abrigos de lana, turistas con sus cámaras, un músico callejero tocando el acordeón, y yo, una mujer mexicana de 58 años que finalmente había encontrado el valor para vivir. Esa noche, después de caminar hasta que me dolieron los pies, regresé al hotel exhausta pero feliz. Encendí mi teléfono para subir una foto de la Torre Eiffel iluminada que había tomado desde lejos. Tenía 53 mensajes de Sebastián. Los leí todos. Empezaban suplicantes, se volvían enojados, terminaban desesperados. «Mamá, Valeria está embarazada. Vas a ser abuela. ¿No cambias de opinión? Necesitamos ese dinero más que nunca». Valeria estaba embarazada. Iba a ser abuela. Y en lugar de la alegría que esperaba sentir, solo había un vacío frío en mi pecho. Me quedé despierta hasta tarde esa noche, mirando el techo de mi habitación en París mientras procesaba la noticia. Un bebé, mi primer nieto o nieta. Durante años había fantaseado con este momento. Tejer mantitas, comprar juguetes, cuidar al bebé mientras Sebastián y su esposa trabajaban. Había imaginado ser esa abuela presente, amorosa, indispensable. Pero ahora, con el océano Atlántico entre nosotros y un abismo emocional aún más grande, no sabía qué sentir. Saqué mi cuaderno nuevo, ese que había comprado para documentar mi viaje, y comencé a escribir. No una entrada de diario, sino una carta. Una carta para Sebastián que sabía que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para sacar todo lo que llevaba atorado en el pecho. Querido Sebastián, ayer me enteré que vas a ser padre. Debería estar saltando de felicidad, comprando ropa de bebé, planeando regresar para estar a tu lado. Pero lo único que siento es tristeza. Tristeza porque tu primera reacción no fue compartir tu alegría conmigo, sino pedirme dinero. Tristeza porque el niño al que crié se ha convertido en un hombre que solo me ve como un banco. Tristeza porque nunca, ni una sola vez desde aquella noche en el restaurante, has dicho, «Lo siento». Escribí durante horas, llenando páginas con décadas de dolor que nunca había expresado. Le conté cosas que nunca le había dicho, cómo me saltaba comidas para que él pudiera comer, cómo trabajaba turnos dobles los fines de semana cuando había excursiones escolares que quería que disfrutara, cómo lloraba en secreto cuando él se avergonzaba de mí frente a sus amigos de la universidad. Te amé más que a mi vida, y tal vez ese fue mi error. Tal vez al amarte tanto, al darte todo, no te enseñé a valorar nada. No te enseñé que los sacrificios tienen peso, que el amor de una madre no es infinito e incondicional sin importar cómo la trates. Ahora tienes que aprender esa lección, hijo, porque vas a ser padre, y algún día entenderás lo que se siente dar todo y no recibir ni siquiera gratitud a cambio. Terminé la carta con las primeras luces del amanecer filtrándose por mi ventana. La doblé cuidadosamente, la guardé en el fondo de mi maleta y decidí que ese capítulo quedaba cerrado. Por ahora, al menos. Los siguientes días en París fueron mágicos. Visité el Louvre y me paré frente a la Mona Lisa, rodeada de cientos de turistas, pero sintiéndome completamente sola con ella, como si compartiéramos un secreto. Subí a la Torre Eiffel y desde arriba vi toda la ciudad extenderse como un mapa de posibilidades. Caminé por los Campos Elíseos, entré a Notre Dame antes de que abriera al público, solo para sentarme en una banca y sentir el peso de la historia en esas paredes. Pero lo que más disfruté fueron los pequeños momentos. Un café con croissant cada mañana en el mismo bistró donde el mesero ya empezaba a reconocerme. Las tardes en el Jardín de Luxemburgo, viendo a las parejas de ancianos pasear tomados de la mano. Las noches cenando sola en restaurantes pequeños, practicando mi francés horrible con camareros pacientes que parecían genuinamente encantados con mi esfuerzo. En uno de esos restaurantes conocí a Claire, una mujer francesa de 62 años que cenaba sola en la mesa de al lado.
Notó que yo luchaba con el menú y amablemente me ofreció ayuda. Terminamos cenando juntas, y aunque su español era limitado y mi francés inexistente, encontramos la manera de comunicarnos con una mezcla de inglés básico, muchas señas y risas. Claire era viuda. Me contó que había perdido a su esposo 3 años atrás y que pasó 2 años encerrada en su casa, sumida en la tristeza. Pero un día, me dijo con los ojos brillantes, me desperté y pensé, Pierre no querría que desperdiciara los años que me quedan, así que empecé a vivir de nuevo. Le conté mi historia, no toda, pero suficiente. Le hablé de Sebastián, de la escena en el restaurante, de la herencia inesperada. Claire escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, me tomó la mano sobre la mesa. Margarita, dijo con su acento encantador, a veces el amor más valiente que podemos dar es el amor propio. No es egoísmo cuidarte a ti misma, es supervivencia. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos despidiéramos esa noche, prometiendo mantenernos en contacto. De París viajé a Roma en tren. 6 horas viendo el paisaje europeo pasar por la ventanilla. Campos verdes, pueblitos con iglesias antiguas, montañas en la distancia. Compartí mi compartimento con una familia italiana ruidosa y cariñosa que insistió en compartir su almuerzo conmigo. Queso, pan, tomates frescos y vino. No hablábamos el mismo idioma, pero nos reímos juntos de todas formas. Roma me golpeó diferente que París. París había sido elegancia y romanticismo. Roma era historia viva gritándote desde cada esquina. El Coliseo me dejó sin aliento, no por su belleza, sino por el peso de todo lo que representaba. Me senté en las gradas antiguas y traté de imaginar cómo había sido hace 2000 años, lleno de gente, de ruido, de vida y muerte. En el Vaticano, dentro de la Capilla Sixtina, lloré. No soy particularmente religiosa, pero algo en esos frescos, en los colores que habían sobrevivido siglos, en la visión de Miguel Ángel plasmada en el techo, me conmovió profundamente. Pensé en el tiempo, en cómo somos solo un parpadeo en la historia del mundo, y me di cuenta de que había pasado 58 años preocupándome por cosas que, en la gran escala del universo, no importaban tanto como yo creía. Una tarde, sentada en una trattoria cerca del Trastevere, me llegó un email. Era de Patricia, mi agente de viajes. Hola Margarita, espero que estés disfrutando Europa. Me tomé la libertad de enviarte información sobre una clase de cocina italiana en Florencia. Pensé que podría interesarte. Si decides ir, solo avísame y lo agrego a tu itinerario. Clase de cocina. Nunca había tomado una clase de nada en mi vida. Había aprendido a cocinar viendo a mi madre, perfeccionado mis habilidades alimentando a Sebastián con presupuestos imposibles. Pero, ¿una clase real, con un chef, en Italia? Sí. Escribí de vuelta. Quiero ir. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi hotel cerca de la Fontana di Trevi, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero con código de mi ciudad. Dudé, pero contesté. ¿Señora Margarita? Era una voz de mujer que no reconocí. ¿Sí? Soy Elena, la hermana de Valeria. Hubo una pausa. Necesito hablar con usted sobre mi hermana y su hijo. Mi primer instinto fue colgar, pero algo en su voz, urgencia, tal vez preocupación, me hizo quedarme en la línea. Le estoy llamando sin que Valeria lo sepa, continuó Elena rápidamente. Necesita saber la verdad sobre lo que está pasando. ¿Puede hablar ahora? Me senté en el borde de la fuente, el ruido del agua casi ahogando sus palabras. Estoy escuchando. Valeria no está embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? Es mentira. Toda esta situación, Margarita, mi hermana tiene problemas de verdad. Ha estado mintiendo sobre muchas cosas. El departamento que compraron, el que supuestamente necesitan el enganche para la casa, todo es una fachada. La verdad es que Valeria tiene deudas, muchas deudas, compras compulsivas, tarjetas de crédito al máximo. Ha estado escondiéndolo de Sebastián durante meses, pero la situación está a punto de explotar. Y ahora que se enteró de su herencia, vio una salida. Me quedé sin palabras. El ruido de Roma continuaba a mi alrededor. Turistas riendo, scooters pasando, vendedores ambulantes.
Pero yo estaba en una burbuja de silencio tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sebastián no sabe nada de esto, continuó Elena. Valeria lo ha manipulado, haciéndole creer que usted es el problema, que su relación con usted es tóxica. Yo no podía quedarme callada más. Sé que no me conoce, pero sentí que tenía derecho a saber la verdad antes de tomar cualquier decisión. ¿Por qué me estás diciendo esto?, logré preguntar finalmente. Porque vi el video. Alguien grabó la escena del restaurante y lo subió a redes sociales. Vi cómo su hijo la trató, y luego vi el rostro de mi hermana. Estaba satisfecha, y me di cuenta de que no puedo ser cómplice de esto. Usted no merece lo que le están haciendo. Después de colgar con Elena, después de agradecerle entre lágrimas y prometerle que mantendría su llamada en secreto, me quedé junto a la Fontana di Trevi hasta que oscureció completamente. Había una superstición. Si tiras una moneda a la fuente, volverás a Roma. Saqué una moneda de mi bolsillo, la sostuve en mi mano por un largo momento y la lancé al agua. Pero mi deseo no fue volver a Roma. Mi deseo fue encontrar la fuerza para seguir adelante, sin importar qué más descubriera. Llegué a Florencia en un estado emocional extraño. La llamada de Elena había removido todo nuevamente. Durante días había logrado sumergirme en la belleza de Europa, olvidar temporalmente el dolor. Pero ahora, la verdad sobre Valeria, sus mentiras, su manipulación, me perseguía. Sebastián no sabía. Mi hijo, con todas sus fallas, estaba siendo engañado. Parte de mí quería llamarlo, advertirle. Pero otra parte, la parte herida que todavía sangraba, pensaba, que aprenda por sí mismo, que experimente lo que es ser traicionado por alguien en quien confías. Florencia me recibió con un amanecer dorado que pintaba el Duomo de tonos rosados. Mi hotel estaba cerca del Ponte Vecchio, y la primera mañana salí a caminar sin rumbo fijo, dejando que la ciudad me guiara. Encontré mercados llenos de flores frescas, tiendas de cuero que olían a artesanía antigua, gelaterías donde probé sabores que ni siquiera sabía que existían. La clase de cocina era al día siguiente. Esa noche, nerviosa como una niña antes del primer día de escuela, apenas pude dormir. La clase se llevaba a cabo en una villa en las afueras de Florencia. Éramos 8 estudiantes, 2 parejas estadounidenses en su luna de miel, una familia australiana con sus 2 hijos adolescentes, y yo. El chef, un hombre de unos 50 años llamado Antonio, tenía el tipo de energía contagiosa que te hace querer cocinar, aunque nunca antes hayas sentido esa inclinación. La cocina italiana, comenzó Antonio con su inglés fuertemente acentuado, no es solo sobre la comida, es sobre amor, es sobre familia, es sobre tomar ingredientes simples y convertirlos en algo memorable. Pasamos la mañana aprendiendo a hacer pasta fresca. Mis manos, acostumbradas a fregar pisos y lavar platos, ahora amasaban y estiraban masa hasta que quedaba perfectamente delgada. Antonio pasó a mi lado, observó mi técnica y asintió con aprobación. Tiene buenas manos. Manos que conocen el trabajo. Hicimos ravioles rellenos de ricota y espinacas. Hicimos una salsa de tomate con albahaca fresca que Antonio nos mostró cómo arrancar de su jardín. Cocinamos, reímos, probamos vino toscano mientras las ollas servían. Y por primera vez en décadas, no estaba cocinando porque tenía que hacerlo. Estaba cocinando por placer. Durante el almuerzo, donde comimos lo que habíamos preparado en una mesa larga bajo un viñedo, una de las estadounidenses, Jennifer, me preguntó qué me había traído a Italia. Una herencia, respondí honestamente, y un corazón roto. No sé qué me hizo abrirme con extraños. Tal vez la belleza del lugar, tal vez el vino, tal vez simplemente la necesidad de decirlo en voz alta. Les conté mi historia, Sebastián, el restaurante, la herencia, la decisión de viajar sola. Les conté sobre el embarazo falso y las mentiras de Valeria. Escucharon sin interrumpir. Cuando terminé, el esposo de Jennifer, Mark, levantó su copa. Por Margarita. Por tener el valor de elegirse a sí misma. Todos brindaron. Y en ese momento, rodeada de extraños que mostraban más cariño que mi propia familia, algo en mí sanó un poco más. Esa noche, de regreso en mi hotel,
Hice algo que no había planeado. Escribí un email a Sebastián. No le conté sobre la llamada de Elena. Había prometido mantener su secreto, pero sí le dije lo que necesitaba decir. Sebastián, estoy en Florencia. Hoy aprendí a hacer pasta fresca de la mano de un chef italiano. Bebí vino entre viñedos. Conocí personas maravillosas que me trataron con más cariño en una tarde que tú en el último año. Te escribo para decirte que te perdono. No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco la paz. Perdono las palabras crueles en el restaurante. Perdono años de desprecios sutiles. Perdono que nunca hayas valorado mis sacrificios. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Cuando vuelva a México, si es que vuelvo, seremos dos extraños que alguna vez fueron familia. Y tendré que aprender a estar bien con eso. Cuida a tu esposa, cuida tu matrimonio, pero sobre todo, cuida la verdad, porque tarde o temprano las mentiras salen a la luz. Siempre lo hacen. Ya no soy tu madre en el sentido en que lo fui durante 25 años. Ahora soy simplemente Margarita, y estoy aprendiendo a estar orgullosa de ser solo yo. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. 2 días después estaba en Venecia, ciudad de canales y máscaras, de historia y decadencia romántica. Llegué en Vaporetto desde la estación de tren, viendo cómo los edificios color pastel se reflejaban en el agua verde. Venecia no se parece a ningún otro lugar en la tierra, y desde el primer momento supe que dejaría una marca permanente en mi corazón. Mi hotel era minúsculo, escondido en un callejón cerca de San Marco. Para llegar tenías que cruzar 3 puentes y seguir señales que parecían llevarte en círculos. Pero la habitación tenía un balcón que daba a un canal tranquilo, y cada mañana me despertaba con el sonido del agua lamiendo las paredes antiguas. Sebastián no había respondido mi email. Parte de mí se sintió aliviada. Parte de mí sintió ese dolor familiar del rechazo, aunque esta vez fui yo quien había puesto los límites. Mi tercer día en Venecia decidí hacer algo diferente. En lugar de seguir la ruta turística, me perdí a propósito. Caminé sin mapa, tomando cada esquina que me parecía interesante, cruzando puentes al azar, siguiendo el sonido de música distante o el olor a comida deliciosa. Fue así como encontré la librería. Era pequeña, casi escondida, con ventanas polvorientas llenas de libros antiguos. Una campanilla sonó cuando empujé la puerta. El interior olía a papel viejo y a esa humedad particular que tienen todos los edificios en Venecia. Las estanterías llegaban hasta el techo, laberínticas, llenas de tesoros literarios en italiano, inglés, francés y otros idiomas. «Buongiorno», dijo una voz desde algún lugar entre los estantes. Un hombre mayor emergió de las sombras. Tenía que tener al menos 75 años, con una cabellera blanca despeinada y ojos azules brillantes detrás de lentes redondos. Vestía un suéter de lana lleno de parches y sostenía un libro como si fuera algo precioso. «¿Inglés? ¿Español?», preguntó. «Español», respondí. Su rostro se iluminó. «Ah, mi esposa era española. Ya no está con nosotros, pero me enseñó el idioma. Soy Paolo». Extendió su mano manchada de tinta. Pasamos la siguiente hora hablando entre los libros. Paolo me contó sobre su librería, que había pertenecido a su familia por 3 generaciones. Me habló sobre su esposa Mercedes, que había muerto 5 años atrás, dejándolo solo con miles de libros y memorias que dolían. Me mostró su sección de poesía, donde guardaba un volumen de Neruda que Mercedes había amado. «¿Usted lee?», me preguntó. «Nunca tuve tiempo», admití. Trabajaba demasiado. Nunca es tarde para empezar. Desapareció entre las estanterías y regresó con un libro de tapa blanda, desgastado pero amado. Este es para usted». Era una colección de cuentos de escritoras latinoamericanas. «No puedo», empecé. «Es un regalo», insistió Paolo. «De una alma vieja a otra alma que está aprendiendo a volar». Nos hicimos amigos ese día, Paolo y yo. Durante el resto de mi tiempo en Venecia, visité su librería cada tarde. Tomábamos té, hablábamos de libros que yo estaba descubriendo por primera vez, de la vida, del amor, de la pérdida. Me presentó a otros habitués de la tienda, una estudiante de arte japonesa llamada Yuki,
un profesor de historia jubilado que vivía en un apartamento lleno de gatos. Fue Paolo quien me dijo algo que cambió mi perspectiva. Estábamos tomando té una tarde lluviosa cuando mencioné casualmente que me sentía culpable por estar disfrutando el viaje mientras Sebastián sufría. Margarita, dijo Paolo con firmeza, el sufrimiento de tu hijo no es tu responsabilidad, especialmente cuando ese sufrimiento es consecuencia de sus propias elecciones y de las manipulaciones de otros. Tú ya diste tu parte. Diste años, diste sacrificios. Ahora te toca recibir. Pero ¿y si necesita ayuda de verdad? Entonces aprenderá a pedirla con humildad, no con exigencias, y tú decidirás si quieres darla o no. Pero tu felicidad no debe depender de su aprobación. Esa conversación resonó en mí durante días. La última noche en Venecia, Paolo organizó una pequeña cena de despedida en su apartamento sobre la librería. Yuki trajo sushi hecho en casa, el profesor llevó vino. Yo compré un pastel en la mejor pastixería que pude encontrar. Comimos, reímos, brindamos por la amistad y las conexiones inesperadas. Cuando me despedí de Paolo a la mañana siguiente, me abrazó fuerte. Tienes algo especial, Margarita. Una fuerza que tal vez no ves todavía. Pero está ahí. Sigue viajando. Sigue descubriéndote. En el vaporetto que me llevaba de vuelta a la estación de tren, con Venecia haciéndose pequeña en la distancia, abrí el libro que Paolo me había regalado. En la primera página había escrito una dedicatoria. Para Margarita, que está aprendiendo que nunca es tarde para comenzar una nueva historia. Con cariño, Paolo y el espíritu de Mercedes. Lloré todo el camino a Barcelona. Barcelona era color y vida. Gaudí había dejado su huella por toda la ciudad. La Sagrada Familia ascendiendo hacia el cielo como un castillo de arena divino. El Parc Güell con sus mosaicos brillantes, Casa Batlló ondulando como algo vivo. Caminé por las Ramblas esquivando artistas callejeros y turistas. Comí tapas en el barrio gótico. Me senté en la playa de la Barceloneta viendo el Mediterráneo extenderse hasta el infinito. Llevaba casi 6 semanas viajando. 6 semanas desde que había salido de México con mi maleta roja y un corazón roto. Había cambiado. Lo sentía en la forma en que caminaba, con la espalda más recta, en cómo hablaba con extraños sin miedo, en cómo me miraba en los espejos y ya no veía solo a una mujer cansada de 58 años, sino a alguien que estaba renaciendo. Mi teléfono había estado relativamente silencioso. Sebastián había respondido finalmente a mi email con un escueto. Necesitamos hablar cuando vuelvas. Nada más. Ni disculpas ni reflexión. Solo una demanda disfrazada de sugerencia. Fue en Barcelona donde recibí la segunda llamada de Elena. Margarita, todo explotó, dijo sin preámbulos. Su voz sonaba agitada. Sebastián descubrió las deudas. Un banco lo llamó porque Valeria había puesto su nombre como aval en un préstamo sin su conocimiento. Cuando la confrontó, ella tuvo que confesarlo todo. Las tarjetas de crédito, las compras, el embarazo falso. ¿Cómo está él?, pregunté, y me sorprendió el tono de mi voz. No era preocupación maternal instintiva. Era una curiosidad distante, como preguntar por un conocido lejano. Destrozado, furioso, confundido. Valeria le dijo que todo era culpa suya, que si él ganara más dinero, ella no habría tenido que endeudarse, que si su madre hubiera sido generosa con la herencia, nada de esto habría pasado. Está tratando de culpar a todos menos a ella misma. ¿Y Sebastián? No sé si le cree o no, pero hay algo más. Elena hizo una pausa. Él le dijo que te había enviado un email hace semanas y que tú le respondiste. Valeria se puso como loca, exigió ver la conversación. Cuando leyó lo que escribiste, Margarita, creo que por primera vez Sebastián está viendo las cosas claramente. Después de colgar, me senté en un café en el Eixample, viendo pasar a la gente mientras procesaba la información. Sebastián estaba enfrentando consecuencias. Finalmente estaba viendo quién era realmente Valeria. Pero lo más importante, yo no sentía el impulso de correr a rescatarlo. Esa noche, acostada en mi hotel boutique con sus paredes de piedra antigua y su arte moderno, tomé una decisión. No volvería a México al terminar mi itinerario de 3 meses. Aún tenía dinero, mucho dinero. Tenía tiempo.
y por primera vez en mi vida tenía la libertad de decidir qué hacer con ambos. Al día siguiente fui a una agencia de viajes en Barcelona. La agente, una mujer joven con el cabello teñido de azul, escuchó lo que quería con entusiasmo creciente. ¿Entonces básicamente quiere extender su viaje indefinidamente? Sí, quiero ver más de Europa. Quiero ir a Grecia, tal vez a Croacia. Quiero tomarme el tiempo que necesite. ¿Y tiene dónde vivir en México? ¿Algo que la ate? Un departamento rentado y un hijo que me odia. Dije esto último sin emoción, como quien comenta el clima. La agente parpadeó, sorprendida por mi franqueza. Luego sonrió. Entonces vamos a diseñarle el resto de su vida, señora Margarita. Salí de esa agencia con un nuevo itinerario, 3 meses más en Europa, visitando países que ni siquiera sabía que quería ver. Praga, Budapest, Atenas, Santorini, Dubrovnik. También había reservado algo más atrevido. 1 mes en un retiro de yoga y meditación en Bali. Nunca se sabe, había dicho la agente con un guiño. Tal vez descubra que es flexible en más de un sentido. Esa noche le escribí a la señora Remedios, mi vecina en México. Le pedí que empacara mis cosas más importantes, que donara lo que no necesitara y que terminara el contrato de renta de mi departamento. Le envié dinero para cubrir todo esto más un bono generoso por las molestias. ¿Ya no vuelves?, me preguntó por mensaje de voz, sonando entre sorprendida y triste. Todavía no sé, respondí honestamente, pero necesito cerrar ese capítulo de mi vida. También hice algo que me costó más valor. Cambié mi número de teléfono. Uno nuevo, que solo le di a Patricia, mi agente de viajes original, a Elena y a las personas que había conocido en mi viaje. Claire en París, Paolo en Venecia. No se lo di a Sebastián. Si quería encontrarme, tendría que esforzarse más. Atenas me golpeó con su caos hermoso y su historia tangible. La Acrópolis dominaba la ciudad, recordatorio constante de que la civilización había florecido aquí hace milenios. Caminé por el Partenón al atardecer, con el sol convirtiendo las columnas de mármol en oro, y sentí una conexión visceral con todas las mujeres que habían caminado estas mismas piedras a lo largo de la historia. Pero fue en Santorini donde encontré algo inesperado. Claire, mi amiga francesa de París. La vi en un café en Oya, ese pueblo de casas blancas y cúpulas azules, colgando al borde del acantilado. Estaba sentada sola, leyendo un libro, con el mar Egeo brillando a sus espaldas como 1.000.000 de diamantes líquidos. «¿Claire?», dije incrédula. Levantó la vista y su rostro se iluminó. «Margarita, ¿qué haces aquí?». Nos abrazamos como viejas amigas, aunque solo habíamos compartido una cena en París. Pero hay conexiones que trascienden el tiempo. Decidí extender mi viaje, le expliqué mientras nos sentábamos. ¿Y tú? Yo también. Después de esa noche en París, cuando hablamos, pensé, ¿por qué no? Pierre siempre quiso visitar Grecia y nunca lo hicimos, así que vine por él, y por mí. Pasamos los siguientes 5 días juntas. Exploramos Santorini de punta a punta. Visitamos viñedos donde probamos vino asírtico. Vimos el atardecer desde Oya entre cientos de turistas, pero sintiéndonos completamente presentes. Nadamos en aguas tan azules que parecían irreales. Claire era una compañera de viaje perfecta, aventurera, pero también apreciaba el silencio, la contemplación. Una noche, después de cenar en un restaurante con vista al caldera volcánico, le conté todo lo que había pasado desde París. El email de Sebastián, las llamadas de Elena, mi decisión de no volver a México todavía. ¿Te sientes culpable?, preguntó Claire. A veces, pero cada vez menos. Bien, la culpa es la herramienta que otros usan para controlarnos. Tomó un sorbo de su vino. ¿Sabes qué aprendí después de que Pierre murió? Que había pasado 30 años de matrimonio siendo quien él necesitaba que fuera. Una buena esposa, una buena madre para nuestros hijos, una buena anfitriona para sus colegas. Y cuando él se fue, no sabía quién era yo sin él. Me tomó 2 años de terapia entender que no era egoísta querer descubrirlo. ¿Y lo descubriste? Estoy en proceso. Sonrió. Al igual que tú. Me quedé pensando en esas palabras mucho después de que terminamos la cena. En proceso.
Toda mi vida había sentido que necesitaba ser un producto terminado, la madre perfecta, la trabajadora incansable, la mujer que nunca se quejaba. Pero tal vez estaba bien ser un trabajo en progreso. Claire y yo nos separamos en el aeropuerto de Santorini con promesas de encontrarnos nuevamente. Ella volvía a París, yo continuaba hacia Croacia. Pero antes de abordar, me dio un regalo, un diario encuadernado en cuero. Para que escribas tu historia, dijo. La real, no la que otros creen que deberías vivir. En el vuelo a Dubrovnik abrí el diario. La primera página estaba en blanco, esperando. Y por primera vez, en lugar de sentir miedo ante la página vacía, sentí emoción. Porque yo era quien decidiría qué escribir en ella. Dubrovnik era un cuento de hadas fortificado. Murallas medievales rodeaban la ciudad vieja. Calles de mármol pulido por millones de pisadas brillaban bajo el sol. El Adriático lamía las rocas con un ritmo hipnótico. Caminé por las murallas al amanecer, cuando los turistas aún dormían, y tuve la ciudad solo para mí. Había estado viajando casi 3 meses. 3 meses desde aquella noche en el restaurante que había cambiado todo. Me miraba diferente en los espejos. Mi piel había tomado un tono bronceado por todo el sol europeo. Había perdido peso. No por dieta, sino por caminar kilómetros cada día. Pero lo más notable era mis ojos. Ya no tenían esa mirada cansada, resignada. Ahora brillaban con algo que tardé en reconocer. Esperanza. Estaba desayunando en un café con vista al puerto cuando mi nuevo teléfono sonó con un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Mamá? La voz de Sebastián sonaba extraña, pequeña. ¿Cómo conseguiste este número? Elena me lo dio. Dijo que si realmente quería hablar contigo, tendría que pedírselo con humildad. Tuve que suplicarle. Silencio. El ruido del café continuaba a mi alrededor. Espresso machines silbando, turistas charlando. Pero yo estaba en una burbuja separada. Mamá, necesito pedirte perdón. Su voz se quebró. No por teléfono, en persona. Por favor, dime dónde estás. Volaré hasta donde sea. Estoy en Croacia. Entonces iré a Croacia. Dame la dirección. Parte de mí quería decir que no, proteger la paz que había construido. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño pequeño que solía acurrucarse en mi regazo cuando tenía pesadillas, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Estaré aquí 2 semanas más. Si realmente quieres venir, ven. Pero Sebastián, si vienes solo para pedirme dinero, si vienes porque Elena te dijo que lo hicieras, pero no porque realmente lo sientas, ahórrate el viaje. No es por dinero, te lo juro. Es porque perdí a mi madre y necesito saber si todavía hay una manera de recuperarla. 5 días después, Sebastián llegó a Dubrovnik. Lo vi antes de que él me viera a mí, bajando de un taxi frente a mi hotel. Se veía demacrado, había perdido peso, tenía ojeras profundas. Ya no era el hombre arrogante en su traje caro del restaurante. Era alguien que había sido quebrado y estaba tratando de rearmarse. Nos encontramos en un parque cerca de las murallas. Nos sentamos en una banca con vista al mar, con una distancia prudente entre nosotros. No sé por dónde empezar, dijo Sebastián finalmente. Empieza por la verdad. Y entonces habló. Me contó todo. Cómo Valeria había comenzado a cambiar después de la boda, volviéndose más materialista, más enfocada en apariencias. Cómo había empezado a hacerle comentarios sutiles sobre mí, que era vergonzoso cómo me vestía, que mis modales en la mesa eran ordinarios, que mi forma de hablar delataba mi falta de educación. Cómo esos comentarios se habían filtrado en su mente hasta que comenzó a verme diferente. La terapia no fue idea mía, admitió. Fue Valeria quien insistió. Y el terapeuta. Mamá, no era un profesional real. Era un amigo de la familia de Valeria que se hacía pasar por psicólogo. Nos reuníamos en su casa, no en una oficina. Me daba tareas que siempre implicaban distanciarme de ti, establecer límites saludables que realmente eran solo excusas para cortarte de mi vida. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Porque Valeria estaba construyendo una versión de mi vida donde tú no encajabas. Una versión elegante, sofisticada, sin rastros de pobreza. Y yo la dejé. Dios, mamá,
Te dejé porque era más fácil que enfrentar la verdad sobre la mujer con la que me había casado. Lloró entonces, un hombre de 30 años llorando como un niño en una banca en Croacia. Y yo no lo abracé. Todavía no. El dolor era demasiado reciente. Lo del restaurante, continuó entre sollozos, fue planeado. Valeria lo orquestó todo. Dijo que necesitábamos hacer una declaración pública, que si me veían cortando lazos contigo frente a su círculo social, finalmente me aceptarían de verdad. Y yo fui tan cobarde que lo hice. ¿Y el embarazo? Mentira, todo mentira. Cuando descubrí las deudas, cuando todo su castillo de naipes se derrumbó, intentó convencerme de que lo había hecho por nosotros, que quería darnos un estilo de vida mejor. Pero la verdad es que lo hizo por ella. Siempre fue por ella. ¿Sigues con ella? Me mudé. Estoy viviendo con un amigo mientras proceso el divorcio. Finalmente me miró. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé de maneras imperdonables. Pero necesito que sepas que cada día desde aquella noche he vivido con el peso de lo que te hice. Y cuando leí tu email, cuando dijiste que me perdonabas, pero que éramos extraños ahora, me di cuenta de que preferiría cualquier castigo a eso, a perderte para siempre. Nos quedamos en silencio mirando el mar. Un grupo de gaviotas peleaba por comida cerca de la orilla. Un vendedor ambulante pasó ofreciendo tours en bote. La vida continuaba, indiferente a nuestro drama personal. No sé si puedo volver a ser tu madre de la manera que fui. Dije finalmente. Esa Margarita ya no existe. Ella murió en ese restaurante. Lo sé. Pero tal vez, continué, sorprendiéndome a mí misma, tal vez podamos construir algo nuevo, algo más equilibrado, más honesto, donde yo no sea solo una proveedora de sacrificios y tú no seas solo un receptor de ellos. Sebastián me miró con esperanza frágil. Eso significa que te perdono de verdad. No solo en palabras, sino en mi corazón. Pero el perdón no es un borrón y cuenta nueva. Es un punto de partida para algo diferente. Y ese algo va a tomar tiempo. Tengo tiempo, dijo rápidamente. Todo el tiempo que necesites. Durante los siguientes días, Sebastián se quedó en Dubrovnik. No en mi hotel. No estábamos listos para eso, sino en uno cercano. Nos veíamos para desayunar, caminábamos por la ciudad, hablábamos. Realmente hablábamos, tal vez por primera vez en años. Le conté sobre mi viaje, las personas que había conocido, cómo había cambiado. Él me contó sobre su matrimonio fallido, sus arrepentimientos, sus planes de reconstruir su vida. No fue fácil. Hubo momentos incómodos, silencios pesados, emociones difíciles. Pero también hubo momentos buenos, como cuando visitamos una playa pequeña y él me ayudó a navegar por las rocas, ofreciéndome su mano con una gentileza que no había mostrado en años. O cuando compartimos una pizza en un restaurante local y nos reímos, realmente reímos, por primera vez en demasiado tiempo. El día antes de que se fuera, me dio algo. Un sobre. No es dinero, dijo rápidamente cuando vio mi expresión. Ábrelo. Dentro había fotos. Fotos viejas que yo creía perdidas. Sebastián de bebé en mis brazos. Su primer día de escuela. Con su mochila casi más grande que él. Yo agachada a su lado sonriendo con orgullo. Su graduación universitaria. Yo en mi vestido sencillo, pero con una sonrisa radiante. Él de niño, abrazándome con fuerza. Con un letrero hecho a mano que decía, la mejor mamá del mundo. Las encontré cuando estaba empacando para mudarme, explicó. Las tenía guardadas en una caja. Y cuando las vi, recordé. Recordé quién eras realmente, quién fuiste siempre. Y me odié por haber olvidado. Lloré mirando esas fotos, no de tristeza, sino de reconocimiento. Esa mujer en las imágenes, joven, cansada, pero llena de amor incondicional, merecía ser honrada. Y lo estaba siendo, finalmente. Cuando Sebastián se fue, nos abrazamos en el aeropuerto. Un abrazo real, largo, sin reservas. Te amo, mamá, susurró. Yo también te amo, respondí. Siempre lo hice, siempre lo haré, pero ahora también me amo a mí. Praga en invierno era magia congelada.
Nieve cubría los tejados rojos, el castillo de Praga dominaba la ciudad como un guardián antiguo, el puente Carlos estaba lleno de estatuas cubiertas de escarcha. Caminaba por las calles empedradas con mi abrigo nuevo, uno grueso y elegante que había comprado en una boutique, no en el mercado, y me sentía como un personaje de cuento de hadas. Habían pasado 2 semanas desde que Sebastián se fue de Croacia. Nos escribíamos cada 2 días. Mensajes cortos, casuales, sin presión. Él me contaba sobre su terapia, con un profesional real esta vez, su proceso de divorcio, su trabajo. Yo le contaba sobre mi viaje, las ciudades que visitaba, las personas que conocía. Era diferente, mejor, más equilibrado, pero más importante que mi relación con Sebastián era mi relación conmigo misma. En algún momento durante estos meses de viaje, había dejado de ver mi reflejo con crítica. Ya no veía a una mujer vieja, pobre, sin educación. Veía a alguien fuerte, valiente, capaz. Veía a Margarita, no solo como madre de alguien o ex empleada de alguien, sino como un ser completo por derecho propio. Una tarde, en un café acogedor cerca de la plaza de la ciudad vieja, me senté con mi computadora portátil, otra compra nueva, y comencé a hacer algo que había estado gestándose en mi mente durante semanas. Un plan. Todavía tenía dinero de la herencia, bastante dinero. Después de mis viajes, después de todas mis compras, seguía teniendo más de $200,000. Era una cantidad que podía cambiar no solo mi vida, sino potencialmente la vida de otros. Empecé a investigar. Becas para madres solteras, programas de educación para mujeres de bajos recursos, organizaciones que ayudaban a mujeres a escapar de situaciones de abuso. Leí historias de mujeres como yo, o como había sido yo, que soñaban con algo más, pero no tenían los recursos para alcanzarlo. Y entonces tuve una idea: la Fundación Margarita, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a madres solteras a continuar su educación, aprender nuevas habilidades, construir vidas independientes. No sería enorme al principio, pero sería real, y estaría en memoria del tío Edmundo, quien me había dado esta oportunidad, y en honor a todas las Margaritas del mundo que merecían una segunda oportunidad. Pasé días trabajando en el concepto. Consulté con abogados en línea, con organizaciones existentes, con gente que entendía de fundaciones benéficas. Sería un proceso largo: establecer la estructura legal, conseguir el estatus de organización sin fines de lucro, crear los programas. Pero tenía tiempo, y por primera vez en mi vida, tenía recursos. Le envié un mensaje a Sebastián sobre mi idea. Su respuesta llegó en minutos. «Mamá, eso es increíble. Y muy tú. ¿Puedo ayudar? No con dinero, pero con lo que pueda. Diseño web, organización, lo que necesites». Ese mensaje me hizo llorar, porque ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio, porque mostraba que entendía lo que esto significaba para mí, porque finalmente, después de todo, parecía entender quién era yo realmente. «Me encantaría tu ayuda», escribí de vuelta. También decidí algo más. Volvería a México. No para quedarme permanentemente. Mi nuevo plan era mantener una base allá, pero seguir viajando. Vivir una vida dividida entre ayudar a otros y explorar el mundo. Pero necesitaba volver para establecer la fundación apropiadamente. Mi viaje de 3 meses se había convertido en 5. 5 meses que habían transformado todo. Había visto obras maestras del arte, probado comidas increíbles, conocido personas extraordinarias, aprendido idiomas básicos, superado miedos, descubierto fortalezas que no sabía que tenía. Pero lo más importante, había aprendido a vivir para mí, no en un sentido egoísta, sino en uno sagrado, porque no puedes dar verdaderamente a otros si tu propia copa está vacía. Y mi copa había estado vacía durante 58 años. Ahora estaba llena. Y estaba lista para compartir esa abundancia. El avión aterrizó en la Ciudad de México en una tarde gris de abril. 5 meses después de haber salido con mi maleta roja y un corazón destrozado, volvía como una mujer completamente diferente. Sebastián me esperaba en el aeropuerto. Lo vi antes de pasar por aduanas, presionado contra la barrera con otros familiares esperando a sus seres queridos. Cuando salí, su rostro se transformó.
No con alivio o alegría simplemente, sino con algo más profundo. Reconocimiento, tal vez, como si finalmente viera a la persona que siempre había estado ahí. Nos abrazamos, un abrazo largo, sin palabras necesarias. Te ves diferente, dijo cuando finalmente nos separamos. Soy diferente. Me llevó a un departamento que había rentado para mí. Nada lujoso, pero limpio, seguro, en un mejor barrio que donde había vivido antes. Es temporal, explicó. Hasta que decidas qué quieres hacer permanentemente. Y no dejes que me devuelvas el dinero. Es mi manera de comenzar a compensar años de todo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Reuniones con abogados para establecer la fundación. Búsqueda de espacios para oficinas. Diseño de programas con ayuda de trabajadores sociales y educadores. Sebastián estaba ahí en cada paso, no tratando de tomar control, sino siendo un verdadero asistente. 2 semanas después de mi regreso, organizamos un pequeño evento de lanzamiento para la Fundación Margarita. Invitamos a medios locales, a organizaciones afines, a personas que podrían estar interesadas en donar o participar. Renté un espacio modesto pero digno. Preparé un pequeño discurso. La noche del evento estaba nerviosa como nunca antes en mi vida. Iba a hablar en público, algo que nunca había hecho. Iba a compartir mi historia, exponerme de maneras que me hacían sentir vulnerable, pero también emocionada. El lugar se llenó más de lo esperado. Sebastián había hecho un trabajo increíble con la publicidad. Había reporteros locales, representantes de otras organizaciones sin fines de lucro, y para mi sorpresa, algunas caras familiares. La señora Remedios, mi antigua vecina, don Roberto, para quien había limpiado durante años. Incluso algunas de las madres solteras del edificio donde solía vivir. Cuando llegó mi turno de hablar, me paré frente al micrófono con el corazón acelerado. Pero cuando miré a la audiencia y vi sus rostros expectantes, alentadores, algo en mí se calmó. Mi nombre es Margarita, comencé, y durante 58 años creí que mi vida estaba destinada a ser pequeña. Creí que mi valor estaba en cuánto podía sacrificarme por otros. Creí que soñar con más era egoísta, imposible, innecesario. Les conté mi historia. No toda. Algunos detalles eran demasiado personales, pero suficiente. Les hablé del trabajo duro, de criar sola a Sebastián, de la escena en el restaurante. Vi a Sebastián entre la audiencia, con lágrimas corriendo por su rostro, pero manteniéndose firme. Les hablé de la herencia inesperada y la decisión de usar ese dinero para encontrarme a mí misma. Y entonces descubrí algo, continué. Descubrí que no es egoísta cuidarte a ti misma, que no puedes llenar las copas de otros si la tuya está vacía, que el amor propio no es vanidad, sino supervivencia. Y una vez que llené mi propia copa, una vez que aprendí que yo también merecía bondad, abundancia, alegría, quise asegurarme de que otras mujeres pudieran aprender lo mismo. Expliqué la misión de la Fundación: becas para educación, programas de capacitación laboral, apoyo para madres solteras que querían construir vidas independientes. No era caridad en el sentido condescendiente. Era inversión en potencial, en dignidad, en sueños que merecían una oportunidad de florecer. Porque cada mujer, dije mirando directamente a las cámaras, cada mujer que está trabajando 3 empleos para alimentar a sus hijos, cada mujer que está eligiendo entre pagar la renta o comprar sus propios zapatos, cada mujer que piensa que su vida está destinada a ser solo sacrificio. Cada una de esas mujeres es yo. Y si yo pude transformar mi vida a los 58 años, cualquiera puede. Solo necesitamos creer que lo merecemos. Y a veces necesitamos un poco de ayuda para comenzar. Cuando terminé, hubo un silencio. Por un momento horrible pensé que había dicho algo mal, pero entonces comenzó el aplauso. No educado, sino genuino, fuerte, prolongado. Vi a mujeres en la audiencia llorando, asintiendo, como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras lo que ellas habían sentido siempre. Después del evento, una mujer se me acercó. Tenía unos 30 años, vestida con ropa de trabajo limpia pero desgastada, con 2 niños pequeños aferrados a su falda. «Señora Margarita», dijo con voz temblorosa, «yo soy usted. Hace 20 años. Trabajo limpiando casas, mis hijos comen antes que yo,
Estoy cansada todo el tiempo, pero escucharla me dio esperanza de que tal vez mi vida no tiene que ser solo esto. La abracé. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa, dame tu información de contacto. Vas a ser una de las primeras beneficiarias de la fundación. Vamos a encontrar una manera de que puedas estudiar, capacitarte, construir algo diferente para ti y tus hijos. Lloró en mis brazos mientras sus niños nos miraban confundidos pero callados. Esa noche, de regreso en mi departamento, Sebastián y yo nos sentamos con té. Había aprendido a amar el té en Europa. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo. No creo habértelo dicho nunca antes, pero lo estoy. Siempre lo he estado, aunque no lo demostrara. Lo sé, hijo. Ahora lo sé. Y yo también decidí algo. Respiró profundo. Voy a donar parte de mi salario mensualmente a la fundación. No mucho, no soy rico, pero algo. Porque quiero ser parte de esto. Quiero ayudar a crear el mundo que debiste haber tenido cuando me criaba sola. Lo miré, a este hombre que había sido mi bebé, mi razón de vivir, mi mayor dolor y ahora, posiblemente, mi mayor orgullo. No por sus logros profesionales, sino por su capacidad de cambiar, de crecer, de reconocer errores y trabajar para enmendarlos. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije. Todo esto, la fundación, mi transformación, incluso nuestra relación sanando, no habría pasado si Valeria no hubiera orquestado esa escena en el restaurante. Su crueldad fue el catalizador que necesitaba para finalmente vivir. ¿Le agradeces?, preguntó Sebastián con una media sonrisa. No a ella, pero sí a la experiencia, porque me enseñó que el amor que no te valora no es amor en absoluto, y me liberó para encontrar el tipo de amor que siempre merecí, mi propio amor. Esa noche, sola en mi nuevo departamento, abrí el diario que Claire me había regalado en Santorini. Había estado escribiendo en él durante mi viaje, documentando cada experiencia, cada revelación, cada momento de crecimiento. Ahora, en la última página, escribí: Querida Margarita del pasado, lo lograste, sobreviviste. Más que eso, finalmente aprendiste a vivir. Las cicatrices que llevas son medallas de honor, no marcas de vergüenza. Los años que diste no fueron desperdicio, sino inversión en convertirte en quien eres ahora. Y quien eres ahora es suficiente. Es más que suficiente. Es extraordinaria. Con amor y respeto, Margarita del presente. 6 meses después del lanzamiento de la fundación, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido un año atrás. La Fundación Margarita había ayudado a 23 mujeres a inscribirse en programas educativos, había proporcionado becas de capacitación laboral a 18 más, y había creado una red de apoyo donde madres solteras podían compartir recursos, conocimiento y esperanza. Rosa, la primera mujer que se acercó a mí aquella noche del lanzamiento, ahora estudiaba para ser auxiliar de enfermería. Sus hijos iban a una guardería subsidiada por la fundación. Me enviaba fotos cada semana de sus tareas completadas, sus calificaciones, su sonrisa creciente. Sebastián y yo habíamos establecido un nuevo ritmo. Comíamos juntos 2 veces por semana. Hablábamos por teléfono cada 2 días, pero yo también tenía mi propia vida, mis proyectos con la fundación, mis nuevas amistades, mis planes de viaje. Porque sí, seguía viajando. 3 meses trabajando intensamente en la fundación en México. Luego 1 mes explorando algún lugar nuevo. Había visitado Japón, Perú, Marruecos. Llevaba mi trabajo conmigo, administrando la fundación remotamente cuando estaba fuera, confiando en el equipo pequeño pero dedicado que había formado. Una tarde de octubre, 1 año y 3 meses después de aquella fatídica noche en el restaurante, recibí una llamada inesperada. Era Valeria. Margarita, sé que no tengo derecho a llamarte, comenzó. Su voz había perdido toda esa arrogancia que solía tener. Sonaba cansada, humilde, rota. Pero necesito disculparme. En persona, si me lo permites. Dudé, pero la curiosidad ganó. ¿Dónde? Nos encontramos en un café neutral, ni elegante ni humilde. Valeria llegó sola, sin maquillaje, con ropa simple.
Se veía años más vieja que la última vez que la vi. No espero que me perdones, dijo directamente. Lo que le hice a Sebastián fue imperdonable. Pero estoy en terapia de verdad ahora, y parte de mi proceso es reconocer el daño que causé. Escuché mientras me contaba su historia. Una infancia con padres que valoraban solo las apariencias, una vida construida sobre mentiras y deudas, una obsesión enfermiza con el estatus social. Me habló de cómo me había visto como una amenaza, no a su matrimonio, sino a la imagen que estaba tratando de construir. Tú representabas todo lo que yo trataba de escapar, admitió. La pobreza, la lucha, la humildad, y en lugar de admirar tu fortaleza, la temía. Temía que si Sebastián te mantenía cerca, nunca podríamos ser la pareja de clase alta que yo quería que fuéramos. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estoy en bancarrota, divorciada, viviendo con mi hermana Elena, quien generosamente no me ha echado a la calle, aunque lo merecería. Trabajo en una cafetería para pagar mis deudas, y honestamente, es lo mejor que me ha pasado, porque finalmente estoy viviendo en la realidad, no en una fantasía. La miré, a esta mujer que había orquestado mi humillación más grande, y no sentí el odio que esperaba. Sentía nada, ni siquiera lástima realmente, solo una neutralidad distante. Te creo que lo sientes, dije finalmente, y aprecio que vinieras a decírmelo, pero Valeria, no necesito tu disculpa para seguir adelante. Ya lo hice, hace mucho. Tú fuiste un catalizador, pero mi vida ahora no tiene nada que ver contigo. Lo sé, y eso es lo que me hace darme cuenta de lo equivocada que estuve. Pensé que destruirte te haría pequeña, pero solo te hice más grande. Nos despedimos amablemente, pero sin promesas de mantener contacto. No la odiaba, pero tampoco necesitaba tenerla en mi vida. Era simplemente un capítulo cerrado. 2 semanas después, recibí noticias emocionantes. Una organización internacional que trabajaba con mujeres emprendedoras había escuchado sobre la Fundación Margarita y quería colaborar. Ofrecían fondos, recursos, conexiones. La fundación podría expandirse, ayudar a más mujeres, crear programas más comprensivos. Sebastián estaba ahí cuando recibí la noticia. Me abrazó, levantándome del suelo como cuando era pequeño y yo lo cargaba a él. Lo lograste, mamá. Realmente lo lograste. Lo logramos, corregí. Porque aunque el dinero vino de una herencia, la fortaleza para hacer algo con él vino de años de sobrevivir. Y tú, a tu manera, fuiste parte de esa supervivencia. Esa noche organicé una pequeña celebración. No algo grande, solo las personas que importaban, el equipo de la fundación, algunas de las beneficiarias, Sebastián, la señora Remedios, don Roberto, y para mi sorpresa y alegría, Claire había volado desde París para estar ahí. No me lo perdería por nada, dijo cuando la abracé en el aeropuerto. En medio de la celebración, con música suave de fondo y risas llenando el espacio, Sebastián pidió atención. Tenía algo que decir. Quiero hacer un brindis, comenzó, su voz clara y firme. Por mi madre, por Margarita, quien me enseñó, aunque me tomó demasiado tiempo aprenderlo, que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse. Que el perdón no es debilidad, sino el acto más valiente. Y que nunca, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Levantó su copa. Mamá, gracias por no rendirte conmigo cuando lo merecía. Gracias por mostrarnos a todos qué significa realmente transformar dolor en propósito. Te amo y prometo pasar el resto de mi vida siendo el hijo que siempre mereciste. Lloré frente a todos sin vergüenza, porque estas no eran lágrimas de dolor, sino de victoria. Victoria sobre la resignación, sobre la pequeñez que el mundo había querido imponerme, sobre la versión de mí misma que creía que no merecía más. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a irse y solo quedaban Claire, Sebastián y yo, nos sentamos en el balcón bajo las estrellas de la Ciudad de México. ¿Sabías?, dije mirando el cielo, que cuando era niña mi mayor sueño era ser maestra. Pero tuve que dejar la escuela a los 14 para ayudar en la casa. Durante años pensé que ese sueño había muerto. Pero no murió, dijo Claire sabiamente. Solo se transformó.
Ahora enseñas de maneras que nunca imaginaste. Exacto. Enseño que el valor propio no es opcional, que una mujer de 58 años puede redefinir completamente su vida, que los finales también pueden ser comienzos si tenemos el valor de verlos así. Sebastián tomó mi mano. ¿Y qué sigue, mamá? ¿Otro viaje? Siempre hay otro viaje, respondí con una sonrisa. Pero primero, hay trabajo que hacer aquí, mujeres que ayudar, historias que cambiar, y luego sí, tal vez Islandia en primavera, o Nueva Zelanda, o quién sabe dónde. El mundo es grande y yo finalmente aprendí que tengo todo el derecho de explorarlo. Nos quedamos ahí, los tres, viendo la ciudad brillar debajo de nosotros. Y pensé en aquella Margarita de hace un año y meses, rota en un restaurante, humillada frente a extraños, con su dignidad hecha pedazos en el suelo. Si pudiera hablarle ahora, le diría: respira. Duele ahora, pero este dolor te está salvando. Te está mostrando que mereces más. Y del otro lado de esta humillación hay una vida tan hermosa que ni siquiera puedes imaginarla todavía. Una vida donde tu nombre, Margarita, no será sinónimo de sacrificio, sino de transformación. Donde serás ejemplo de que nunca es demasiado tarde para florecer. Aguanta. El sobre en tu bolso es más que dinero. Es la llave a la persona que siempre debiste ser. Úsala. Pero esa Margarita ya no necesitaba mis palabras, porque había hecho el viaje, había encontrado su fuerza, había aprendido finalmente que el amor más importante que jamás recibiría tendría que venir de ella misma. Y lo había encontrado. Miré a Sebastián, ya no con el peso de ser su madre solamente, sino con el amor de alguien que había aprendido que las relaciones saludables requieren límites, respeto mutuo y espacio para que ambas personas crezcan. Miré a Claire, esta amiga del alma que había encontrado en el momento exacto que necesitaba recordar que las conexiones verdaderas trascienden el tiempo y la geografía. Y me miré a mí misma, metafóricamente, en el reflejo de la ventana, y por primera vez en 58 años me gustó completamente lo que vi. No una madre solamente, no una empleada, no una víctima, sino Margarita, una mujer que había sobrevivido, que había florecido, que había tomado traición y dolor y los había alquimizado en propósito y belleza. A nuevos comienzos, brindé, levantando mi copa hacia las estrellas, y a segundas oportunidades, y a mujeres que se niegan a permanecer pequeñas solo porque el mundo les dice que deben serlo. A Margarita, respondieron Claire y Sebastián al unísono. Y en ese momento, con la ciudad brillando abajo y el universo expandiéndose arriba, supe con certeza absoluta que finalmente, después de 58 años de vivir para otros, había aprendido el secreto más importante de todos, que la única aprobación que realmente necesitaba era la mía, y la tenía.